Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestras clases de geometría. El día de hoy nos toca el capítulo 2, que es ángulos formados entre rectas paralelas y una secante, ¿sí? La teoría la tienes en tu libro, es importante verla, ya la hemos visto también nosotros. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos ilustrativos de cómo aplicar la teoría en estos ejercicios, ¿sí? Dice el ejercicio 1. Si L1 y L2 son paralelas, calcula X. Aquí tenemos dos paralelas, dos rectas paralelas, L1, L2. Y la secante es L3, ¿no? L3 es la secante. Entonces se forman ciertos ángulos, ¿no? Aquí tenemos un ángulo. Esos ángulos dependen del lugar donde se encuentre. Puede ser alternos, internos, correspondientes y conjugados. Si te das cuenta aquí, este ángulo con este ángulo son conjugados. Perdón, son correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo pasar este ángulo aquí porque son lo mismo. Son los mismos ángulos, tienen el mismo valor. Ahora, si te das cuenta, aquí la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto debe de ser? Ya, claro, 180 grados, ¿verdad? Entonces, si yo sumo 4x más 20 más 3x menos 15, debe ser 180. Ahora, resolvemos esta ecuación que tú ya la conoces y la sabes resolver. Y es muy fácil, ¿no? 4x más 3x es 7x, 20 menos 15 es 5 igual a 180. Ahora el más 5 que está sumando pasa al otro lado restando y nos queda 180 menos 5. 180 menos 5 sería 175. Y ahora el 7 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Me queda 175 entre 7 que es 25, ¿no? Y justamente es lo que vale el valor X que nos pedían, ¿sí? Muy bien, todo esto ya lo conoces, es una especie de repaso, ¿no? Vamos. El ejercicio 2, ¿qué nos dice el ejercicio 2? Dice, si L1 y L2 son paralelos, calcula beta. ¿Dónde está beta? Aquí está beta. Si te das cuenta, esta es una propiedad. Esta es una propiedad que ya la hemos estudiado en algún momento. Es la ley del serrucho o la propiedad del serrucho. Pero esta propiedad es de un serrucho que es un solo dientecito. ¿Recuerdas? Alguna vez lo hemos hecho, sí. La propiedad del serrucho con un solo dientecito. ¿A qué era igual eso? La propiedad del serrucho nos dice que los ángulos que entran de un lado, la suma de los ángulos que entran de un lado debe ser igual a la suma de los otros ángulos que entran del otro lado. Pero ojo, tenemos que utilizar los ángulos que están dentro de las rectas paralelas de L1 y L2. Aquí 150 está fuera, entonces no puedo usar 150. Aquí de la misma manera 140 está fuera de las rectas paralelas, no puedo usar 140. ¿Qué tengo que usar? Tengo que usar su complemento, ¿verdad? Su suplemento, perdón. Es decir, ¿qué es el suplemento? ¿Cuánto le falta a 140 para llegar a 180? Le falta 40, porque 140 más 40 es 180. Y aquí este ángulo es llano, entonces debe sumar 180. Lo que voy a usar es este 40, ¿sí? De la misma manera aquí. 150. ¿Cuánto le falta a 150 para llegar a 180? Le falta 30. Entonces este angulito de aquí vale 30 grados. Ahora sí, puedo aplicar la ley o la propiedad del serrucho de un solo dientecito, ¿no? Por propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Dice que la suma de los ángulos que entran de este lado, en este lado solo hay uno, es beta, debe ser igual a la suma de los ángulos que entran del otro lado. ¿Cuáles son? En este caso 30 más 40, ¿sí? Entonces beta será igual a 30 más 40. ¿Cuánto es 30 más 40? Ya sabes que es 70. Entonces lo que nos pedían era eso, beta. Muy bien. Si L1 y L2 son paralelos, calcula X. Muy bien, esto ya te parece también conocido, ¿verdad? Ahora sí tenemos ahora sí tenemos la ley del serrucho o la propiedad del serrucho con varios dientes. Aquí hay un serrucho, ¿no? Le decimos así porque hay varios dientecitos, parece un serrucho.
Ahora, como tú ya te dije anteriormente, nosotros tenemos que trabajar con los ángulos dentro de las rectas paralelas, dentro de L1 y L2. Este 160 está fuera, no puedo trabajar con eso. Este 165 está fuera, no puedo trabajar con eso. Tengo que trabajar con su suplemento. ¿Qué es el suplemento? ¿Cuánto le falta a 165 para llegar a 180? 15 grados. Este angulito vale 15 grados. De la misma manera aquí. ¿Cuánto le falta a 160 para llegar a 180? 20 grados. Entonces este angulito de aquí vale 20 grados. Ya tengo ahora sí lo necesario para utilizar la ley de Serrucho. ¿Qué dice? Aplicamos la propiedad del Serrucho. ¿Qué dice la propiedad del Serrucho? Una vez más. Dice que los ángulos, la suma de los ángulos que entran de este lado. ¿Quiénes están entrando de este lado? El 30 y X, ¿verdad? Entonces la suma de los ángulos que entran de este lado debe ser igual a la suma de los ángulos que entran del otro lado. En este caso, ¿quiénes están entrando? Está entrando el 20, el 40 y el 15. Entonces debo igualar esa suma, 20 más 40 más 15. Se forma una ecuación que ya la podemos resolver con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, 30 más x, ¿cuánto es 20? ¿Cuánto es 20 más 40 más 15? Es 75. Aquí tengo que 30 más x es igual a 75. Ahora el 30 que está sumando pasa al otro lado restando. Tengo que x es igual a 75 menos 30. Y por último, x vale 45 grados. La propiedad del serrucho, una propiedad muy importante, ¿sí? Otro ejemplo. Dice, si L1, L2, L3, tenemos tres rectas que son paralelas, calcula X menos Y. X está aquí y Y está aquí. Si te das cuenta, aquí hay dos ejercicios en uno. Mira, te voy a hacer dar cuenta. Imaginemos que estamos prolongamos la recta L2. La prolongamos. Ahí está. Ya se formó aquí. Hay dos rectas paralelas, L2, L3 y esta secante, ¿verdad? Esta secante. Entonces podemos aplicar algunas de las propiedades de los ángulos. Muy bien, veamos. Hallamos X. Vamos a concentrarnos en X. ¿Cómo hallamos X? Si te das cuenta, aquí hay dos paralelas y una secante, y 40 con X son ángulos conjugados. Son ángulos conjugados. Y tú sabes que la suma de dos ángulos conjugados, ¿cuánto debe ser? 180. Lo sumo. 40 más X debe ser 180. Entonces de aquí me sale que X vale 140. Ya tengo el valor de X por un lado. Ahora voy a hallar el valor de Y. Y está aquí. ¿De dónde voy a sacar el valor de Y? Ahora voy a usar las rectas L1 y L3. Me olvido un rato de la L2. Ya la usé la L2. Solo voy a usar L1 y L3. Si te das cuenta, también usando L1 y L3, y este ángulo que está aquí, todo, o sea, los dos ángulos juntos, forman un angulito de ¿cuánto? 40 más 30 es 70. Entonces, ese 70 y este Y también son conjugados. Ahí hallamos Y que también son conjugados. Entonces hago lo mismo que hice anteriormente. Sumo Y más 70. Ese 70 sale de aquí, ya les dije. 30 más 40 es 70 porque todo eso es el ángulo. Entonces tengo que 70 más Y es igual a 180. De aquí el 70 pasa restando. 180 más 70 es 110. Y vale 110. Muy bien, pero no me piden X ni me piden Y, me piden X menos Y. Entonces ya tengo X, ya tengo Y, solo los resto. Entonces 140 menos 110 es 30 grados. Ese es el resultado que estaba buscando. Muy bien, vamos a otro ejemplo más. Dice, si L1 y L2, L3 son paralelas, calcula X. Aquí nos dicen que L1, L2 y L3 son paralelas. Estamos en el mismo caso, ¿no? Si te das cuenta, 115 y este ángulo que está aquí son conjugados. ¿Su suma cuánto debe dar? 180. Entonces yo digo, ¿cuánto le falta a 115 para llegar a 180? Le falta 65 grados. Entonces este angulito tiene que valer 65 grados. ¿Sí? Esto se cumple porque son conjugados. Estos dos ángulos son conjugados. De la misma manera, aquí también tengo ángulos conjugados. ¿Cuánto deben sumar? 180. ¿Cuánto le falta a 100 para llegar a 180? Le falta 80 grados. ¿Sí? Porque la suma de 100 más 80 es 180. 115 más 65, 180. Muy bien. Ahora, queremos calcular X. Que L3 es un ángulo llano.
también es una recta, ¿no? Y toda recta o todo ángulo llano, ¿cuánto mide? 180 grados. La suma de estos tres ángulos debe ser 180 grados. Entonces ya está fácil, ¿no? Sumo 80 más x más 65 es igual a 180. De aquí puedo sacar el valor de x. ¿Cuánto valdrá x? 80 más 65 es 145. Si está sumando, pasa al otro lado restando. 180 menos 145 es 35. X vale 35 grados. A ver, veamos otro ejemplo. 7. Si L1, L2 y L1, L2 son paralelas, calcula teta. Esto, chicos, es una propiedad que está en tu libro. Son ángulos consecutivos. Una vez más, algo muy importante que debes recordar. Siempre los ángulos que tienen que estar dentro de las rectas paralelas. Dentro, no tienen que estar afuera. ¿Ya? Si están afuera, ya tú los puedes poner adentro, usando su suplemento. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué dice? Cuando tenemos ángulos consecutivos, uno a continuación de otro, bueno, este cuadradito nos indica que ese ángulo, ¿cuánto vale? 90 grados, ¿no? Entonces ya tengo todos los angulitos. Dice la propiedad, cuando tengo ángulos consecutivos, ¿qué pasa? Sumo todos, por ser ángulos consecutivos, los sumo todos y debe ser igual a 180. Entonces sumo aquí teta más teta más teta más 90. Teta más teta más teta más 90 debe ser 180. Entonces teta más teta más teta es 3 teta. El 90 que estás sumando pasa al otro lado restando. 180 menos 90 es 90. Entonces ya tengo el valor de teta. Teta vale 30 y es lo que me pedía, ¿no? Muy bien, continuamos.